a un mundo más extraño que el de ciencia ficción, en el que se juega quebrantando algunas normas y donde un nuevo concepto del universo nos lleva más allá de los límites de la imaginación. Estamos en el mundo de la teoría de cuerdas, un modo para describir cada fuerza y toda la materia, desde un átomo a la Tierra o los confines del universo. Desde el inicio de los tiempos hasta el instante final. Una teoría única que lo explicaría todo. Nuestro guía en este mundo tan arriesgado es Brian Greene, escritor de éxito y físico. Y por mucho que venga, nunca termino de acostumbrarme. ¿Podrá ayudarnos a resolver el mayor rompecabezas de la física moderna? ¿Por qué nuestra concepción del universo se basa en dos leyes que se contradicen? Einstein se tomó este dilema como un desafío, pero no pudo dilucidarlo. Décadas más tarde, quizás estemos muy cerca de dar un gran paso. La solución está en las cuerdas. Unas pequeñas partículas de energía que vibran como las cuerdas de un cello. Una sinfonía cósmica como corazón de toda la realidad. Pero ahí no queda todo. Hay universos paralelos y 11 dimensiones, y la mayoría de ellas no las hemos percibido jamás. Puede que vivamos en un universo con más dimensiones de las que alcanzamos a ver. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. ¿Un espejismo de la ciencia y las matemáticas? ¿O la teoría definitiva para todo? Si la teoría de cuerdas no logra proporcionar alguna predicción demostrable, nadie debería tomárselo en serio. ¿Es eso una teoría física o un pensamiento filosófico? Una cosa hay segura. La teoría de cuerdas ya nos ha demostrado que el universo es mucho más extraño de lo que nos imaginábamos. A continuación, la innegable atracción de las cuerdas. El ambiente era inquietante. La teoría de cuerdas atraviesa su propia revolución. 5 teorías de cuerdas diferentes. Y muestra nuevos conceptos futuros. Quizá vivamos en una membrana tridimensional. Nuestro universo podría ser como una rebanada de pan. Estaríamos atrapados en una fina rebanada de un universo con múltiples dimensiones. Eso sí que es un problema. No dejen de ver el universo elegante. Imaginen que podemos controlar el espacio. O incluso el tiempo. Podríamos hacer cosas inverosímiles. Quizá pudiera desplazarme de aquí a aquí, a aquí, a aquí y de vuelta aquí en tan solo un instante. Todos consideramos que este viaje sería imposible, y seguramente lo sea. Pero en los últimos años, nuestros conceptos de la esencia verdadera del espacio han variado bastante. Y lo que antes parecía ciencia ficción, ya no parece tan lejano. Todo gracias a una revolución de la física llamada teoría de cuerdas, que nos está proporcionando una nueva perspectiva del funcionamiento interno del universo. La teoría de cuerdas mantiene que podremos comprender las dudas acerca de por qué el universo es como es a escala fundamental. La teoría de cuerdas es el salvaje oeste de la física. Se trata de un campo de la física teórica que resulta totalmente distinto de lo conocido hasta ahora. Esta teoría tan innovadora parte de una premisa muy sencilla. Todo en el universo, la Tierra, los edificios e incluso fuerzas como la gravedad o el electromagnetismo, está formado por unos hilos de energía increíblemente pequeños llamados cuerdas. Y por muy diminutas que sean, las cuerdas están cambiando todo lo que creíamos saber acerca del universo, sobre todo del espacio. Para comprenderlo, empecemos por reducir el espacio a un tamaño más manejable. Imaginemos que todo el universo abarcara lo que mi barrio, Manhattan.
De modo que un simple suburbio de Nueva York forma el tejido espacial al completo. Y supongamos también que soy el director de una multinacional con sede en Wall Street. Dado que el tiempo es dinero, debo encontrar la ruta más rápida desde mi piso en un extremo de Manhattan a mi despacho en la otra punta. Todos sabemos que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta. Pero incluso si no hay tráfico, algo difícil de imaginar en Manhattan por muy imaginativo que se sea, tardaríamos un tiempo en llegar. Podemos reducir la duración del viaje aumentando la velocidad. Pero dado que nada puede desplazarse más rápido que la luz, existe un límite al tiempo que podemos reducir el traslado. Este universo de Manhattan encaja con la versión más clásica y antigua del espacio. Una superficie plana, estática e invariable. Pero cuando Albert Einstein analizó el tejido del espacio, observó algo muy diferente. Comprobó que no era estático, se estiraba y combaba. Y podría incluso haber unas peculiares estructuras en el espacio llamadas agujeros de gusano. Se trataría de puentes o túneles que podrían unir lejanas regiones del espacio, una especie de atajo cósmico. En este universo, mi viaje sería el sueño de cualquier neoyorquino. Pero tiene truco. Para crear un agujero de gusano, hay que rasgar o perforar el tejido espacial. ¿Pero se puede rasgar el tejido espacial? ¿Puede darse este primer paso hacia la formación de un agujero de gusano? Bueno, no podemos contestar a estas preguntas con el estómago vacío. Resulta que observando mi desayuno, un café y una rosquilla, podemos hacernos una idea de lo que dice la teoría de cuerdas acerca de las roturas del tejido espacial. Imaginemos que el espacio tiene forma de rosquilla. Parecería muy distinta de otra región del espacio que tuviera la forma de esta taza. Pero se podría decir que la rosquilla y la taza tienen la misma forma, solo que de manera oculta. Ambas tienen un agujero. La rosquilla lo tiene en el centro y la taza en el asa. Esto quiere decir que podemos transformar la rosquilla en taza y viceversa, sin rasgar o romper nada. Muy bien, pero supongamos que queremos darle a la rosquilla una forma muy distinta, que carezca de agujeros. La única forma posible sería romperla de este modo y transformarla. Por desgracia, según las leyes de Einstein, esto es imposible. El espacio se puede estirar y combar, pero no romper. Quizás existan los agujeros de gusano completamente formados, pero no seríamos capaces de rasgar el tejido para crear uno nuevo, ya sea en Manhattan o en cualquier otro lugar. En otras palabras, no puedo cruzar un agujero de gusano para acudir al trabajo. Pero ahora, la teoría de cuerdas nos ha proporcionado un enfoque nuevo acerca del espacio. Nos muestra que Einstein no era infalible. Para verlo bien, debemos observar desde más cerca este tejido espacial. Si pudiéramos reducir nuestro tamaño a una billonésima parte del normal, entraríamos en el mundo de la mecánica cuántica. Las leyes que controlan el comportamiento de los átomos. El mundo de la luz, la electricidad y de todo lo que opera a las escalas más diminutas. Aquí, el tejido espacial es aleatorio y caótico. Quizá los agujeros y rasgaduras sean muy comunes. Pero si lo fueran, ¿qué evitaría que una grieta en el tejido causara una catástrofe cósmica?
aquí es donde entra la fuerza de las cuerdas, ya que éstas calman el caos. Una cuerda, al desplazarse por el espacio, puede formar un tubo. El tubo puede actuar como una burbuja que rodee las rasgaduras, un escudo protector con grandes implicaciones. Porque las cuerdas harían posible que el espacio se rasgara. Esto querría decir que el espacio es mucho más dinámico y variable de lo que pensaba Albert Einstein. ¿Quiere decir eso que los agujeros de gusano son factibles? ¿Llegaré a pasear por el Everest? ¿Comprar una baguette en París? ¿Y aún así acudir a tiempo a mi reunión matinal? Estaría muy bien, pero se trata de una posibilidad muy lejana. Una cosa hay segura. La teoría de cuerdas ya nos ha demostrado que el universo es mucho más extraño de lo que nos imaginábamos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas asegura que estamos rodeados de dimensiones ocultas, lugares misteriosos que van mucho más allá del espacio tridimensional que conocemos. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. ¿Me están diciendo que hay dimensiones adicionales? Pues la teoría de cuerdas lo pronostica. Lo que consideramos nuestro universo podría ser una pequeña parte de algo mucho más grande. Quizá vivamos en una membrana tridimensional que flota en una dimensión espacial mayor. Podría haber otros mundos a nuestro lado, pero serían completamente invisibles. Estos otros mundos serían, en sentido muy literal, universos paralelos. No supone una noción tan exótica o rara. No me extraña que los estudiantes de física se interesen en explorar el mundo de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas está muy activa. Se está avanzando. Hay mucha gente en ello. Casi todos los jóvenes, yo diría que el 90%, investigan la teoría de cuerdas en cuanto pueden. Pero las cuerdas no han sido siempre tan populares. Los pioneros de esta teoría lucharon durante años. Investigaron en solitario acerca de una idea en la que nadie creía. Hagamos un breve resumen. Durante décadas, la física creía que las partes más pequeñas dentro de un átomo eran partículas concretas. Los electrones describían una órbita en el exterior y su núcleo constaba de protones y neutrones, que a su vez estaban formados por quarks. Pero la teoría de cuerdas afirma que lo que considerábamos partículas indivisibles son en realidad unos hilos vibrantes. No se trata de nada místico, es una pequeña cuerda. Quizá forme un círculo o sea un segmento cortado, pero no es más que una cuerda. A mediados de los 80, la idea recobró fuerza y muchos se subieron al carro. Tener a tantas personas investigando este campo suponía una serie de ventajas y de inconvenientes. Era maravilloso ver cómo evolucionaba todo, ya que había mucha gente implicada. Uno de los grandes atractivos de las cuerdas es su versatilidad. Del mismo modo que las cuerdas de un violonchelo vibran con diferentes frecuencias y crean las notas musicales, las cuerdas de nuestra teoría vibran y bailan de varios modos, creando las partículas fundamentales de la naturaleza. Si esto fuera correcto, al unirlas todas, obtendríamos la majestuosa y hermosa sinfonía que compone nuestro universo. Lo más apasionante de esto es que nos ofrece algo asombroso.
Si llegáramos a dominar los ritmos de estas cuerdas, tendríamos muchas posibilidades de explicar toda la materia y todas las fuerzas de la naturaleza. Desde las partículas subatómicas a las galaxias del espacio exterior. He ahí el potencial de la teoría de cuerdas. Llegar a ser una teoría de todo unificada. Pero parece ser que el entusiasmo por esta idea nos hizo ir demasiado lejos. Porque no describimos una teoría de cuerdas, ni siquiera dos. Sin saber muy bien cómo, dimos con 5 versiones. 5 teorías de cuerdas diferentes y todas aspirando al título de teoría de todo. Y si iba a ser la teoría fundamental de la naturaleza, debería haber solo una. Supongo que parte de los defensores de la teoría pensaron, fantástico, genial, alguna de estas teorías acabará rigiendo el mundo. Pero aún así, habría una vocecilla en su interior diciendo, vale, pero ¿por qué 5? Al haber 5 concursantes, el escenario de la teoría de cuerdas parecía masificarse. Las 5 versiones compartían muchas características. Todas ellas contaban con las cuerdas vibrantes, pero sus detalles matemáticos eran muy diferentes. La verdad es que resultaba embarazoso. ¿Cómo podía ser que esta unificada teoría de todo tuviera 5 variedades? Se trataba de un caso en el que más quería decir menos. Hasta que ocurrió algo sorprendente. Este es Ed Witten. Se le considera uno de los mejores físicos vivos. Puede que pase a ser el sucesor de Einstein. Ed Witten es una persona muy especial en nuestro campo. Es evidente que ve más allá que el resto de nosotros, sobre todo con los principios matemáticos básicos. Todos pensamos que somos muy listos, pero él es el más inteligente. En 1995, los defensores de la teoría de cuerdas de todo el mundo celebraron su conferencia anual en la Universidad del Sur de California. Ed Witten se dispuso a estremecer al mundo. Traté de buscar algo importante para tal ocasión. Y como 5 teorías de cuerdas eran demasiadas, pensé en eliminar alguna de ellas. Para resolver aquel problema, Witten elaboró una nueva y espectacular forma de contemplar la teoría de cuerdas. Ed anunció que lo había investigado y que tenía la solución. Nos iba a proporcionar la solución para todas las teorías de cuerdas y todas las dimensiones, lo cual era muy arriesgado, pero viniendo de Ed no resultaba sorprendente. El ambiente estaba muy alterado. Porque, de repente, la teoría de cuerdas, después de atravesar una especie de bache, recibió un enorme impulso, todo un empujón. Ed Witten pronunció su famosa conferencia. Dijo un par de palabras que me interesaron. Y me pasé toda la charla dando vueltas a esas palabras que había dicho y no atendía nada de lo que estuvo hablando. Recuerdo que yo tenía que hablar después que él, pero me daba vergüenza. Ed Witten nos dejó a todos perplejos. Nos sorprendió a todos porque aportó una versión completamente nueva de la teoría de cuerdas. Desde su punto de vista, la verdad era que no había 5 teorías diferenciadas. Estábamos ante una pared llena de espejos. Y lo que considerábamos 5 teorías no eran más que 5 enfoques sobre un mismo concepto. La teoría de cuerdas estaba por fin unificada. El trabajo de Witten supuso un avance tan revolucionario que recibió su propio nombre, la teoría M, aunque nadie sabe muy bien lo que quiere decir la M. ¿Qué quiere decir la M? ¿La teoría M? La teoría M. La teoría M. ¿La teoría M? La teoría M es una teoría... No sé muy bien qué quiere decir la M.
Bueno, la M tiene He oído muchas versiones. la teoría misteriosa, la teoría mágica, Es la teoría madre. la teoría de la matriz. ¿Teoría monstruosa? No lo sé. No sé qué quiere decir Ed. La M es de magia, misterio o matriz. Depende de los gustos. Creo que la M es una W al revés, por Witten. Hay quien ha calificado a la teoría de opaca, debido a la limitada capacidad que tenemos de comprenderla. Me parece que no tenías que haber dicho esto. Poco importa el nombre, bombazo. De repente, todo había cambiado. Cundió el pánico, ya que nos dábamos cuenta de la importancia de los cambios que se acercaban, pero no queríamos quedarnos fuera de esta revolución en la teoría de cuerdas. Tras la charla de Witten, se renovaron las esperanzas de que esta teoría pudiera explicarlo todo en el universo. Pero no todo eran ventajas. Antes de la teoría M, las cuerdas parecían operar en un mundo con 10 dimensiones. Estas eran una para el tiempo, las 3 dimensiones del espacio y 6 dimensiones más que nos eran completamente invisibles. Creemos en la existencia de todas estas dimensiones porque aparecen en todas las ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las cuerdas tienen que moverse en más de 3 dimensiones y resultó impresionante para todos, pero aprendimos a vivir con ello. Pero la teoría M iría más allá. Necesitaba otra dimensión espacial, lo que sumaba 11 dimensiones. Para que esta teoría tenga sentido, necesitamos 11 dimensiones. Solo alcanzamos a ver 3 más 1. ¿Cómo puede ser? Para la mayoría de nosotros, resulta imposible imaginarse las dimensiones adicionales. Yo no puedo. Y no resulta sorprendente. Nuestro cerebro ha evolucionado apreciando tan solo las 3 que vemos día a día. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo son? Una solución puede ser ir al cine. Estamos acostumbrados a un mundo de 3 dimensiones. Es decir, allá donde vaya me podré desplazar de izquierda a derecha, adelante y atrás, o arriba y abajo. Pero en el cine, las cosas cambian. Aunque los personajes de las películas parezcan tridimensionales, la verdad es que solo disponen de 2. No pueden moverse adelante y atrás por la pantalla. Se trata de un efecto óptico. Para desplazarme en esta dimensión, tendría que salir de la pantalla. Y en ocasiones, entrar en una nueva dimensión puede ser muy útil. De modo que las dimensiones están relacionadas con las direcciones que podamos tomar. A veces se las denomina grados de libertad. Cuantas más dimensiones o grados de libertad tengas, menos limitadas estarán tus acciones. Eso es. Y si de verdad hay 11 dimensiones, las cuerdas tendrán muchos menos límites. Lo que se averiguó, y bastante rápido, fue que estas teorías acogían objetos más grandes que las cuerdas. Se trataba de una especie de membranas o superficies. La dimensión que Witten había añadido permitía que las cuerdas se estiraran para formar una especie de membranas. Estas membranas podrían tener 3 o más dimensiones. Y si contara con la energía suficiente, una de ellas podría alcanzar un tamaño gigantesco. Puede que tan grande como nuestro universo. Esto supuso una revolución para la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas es cada vez más barroca. Ahora no se trata solo de cuerdas, hay membranas. La siguen llamando teoría de cuerdas, pero sus defensores ya no están tan seguros de basarla en cuerdas.
La existencia de membranas gigantes y de dimensiones paralelas ofrece una sorprendente posibilidad. Nuestro universo podría estar dentro de una membrana, alojado en un espacio mucho más grande y con más dimensiones. ¿Sería como si viviéramos dentro de una barra de pan? Nuestro universo podría ser como una rebanada, solo una, dentro de un espacio extra mucho mayor, al que los físicos llaman a veces bulk, el grueso. Y si estas ideas eran correctas, la barra podría tener más rebanadas, otros universos situados a nuestro lado. De hecho, universos paralelos. Nuestro universo no solo no sería especial, sino que además tendría numerosos vecinos. Algunos de ellos se parecerían a nuestro universo. Podrían tener materia y planetas, y quién sabe, puede que incluso seres de algún tipo. Otros serían mucho más extraños. Quizás se rijan por unas leyes de la física muy diferentes. Todos estos universos existirían en las dimensiones adicionales de la teoría M, unas dimensiones que nos rodean. Hay quien llega a asegurar que están a nuestro lado, a menos de 1 milímetro de distancia. Pero, si eso es cierto, ¿cómo es que no las puedo ver ni tocar? Si hay una membrana situada en otra dimensión del espacio y tus átomos, tus partículas no pueden salir de ella, sería como tratar de tocar algo sin llegar a alcanzarlo. Quizás se encuentre al otro lado del universo. Es una idea muy fuerte, porque si es correcta, significaría que nuestro concepto del universo es erróneo, porque estaríamos atrapados en una fina rebanada de un universo con múltiples dimensiones. Supone un concepto revolucionario, sobre todo porque quizás ayude a resolver uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Se trata de la gravedad. Han pasado más de 300 años desde que Isaac Newton desarrolló la teoría de la gravedad, inspirado, según cuenta la anécdota, al ver cómo una manzana caía de un árbol. Hoy en día parece evidente que la gravedad es una fuerza muy poderosa. Cualquiera pensaría que la gravedad es una fuerza muy importante, muy poderosa. Resulta difícil levantarse por la mañana, ponerse en pie y cuando las cosas se caen, se rompen, porque la gravedad es fuerte. Pero la verdad es que no es tan poderosa, se trata de una fuerza muy débil. La gravedad nos mantiene pegados a la Tierra y hace que el planeta describa su órbita alrededor del Sol. Pero de hecho, superamos a la fuerza de la gravedad con frecuencia. No es tan difícil. A pesar de que la gravedad de toda la Tierra trate de atraer a esta manzana, los músculos de mi brazo la superan con facilidad. Y no solo mi brazo puede ridiculizar a la gravedad, los imanes también pueden hacerlo, sin esfuerzo. Los imanes transmiten una fuerza muy distinta, la electromagnética, la misma que hay detrás de los rayos y la electricidad. Resulta que el electromagnetismo es mucho más fuerte que la gravedad. Al compararlas, la gravedad es muchísimo más débil. ¿Cuánto? La electromagnética es unos 1000 billones de billones de billones de veces más fuerte. Eso es un 1 con 39 ceros detrás. La debilidad de la gravedad ha confundido a los científicos durante décadas. Pero ahora, con el brusco mundo de la teoría de cuerdas, plagado de membranas y dimensiones adicionales, podemos observar este problema desde otro punto de vista. Un modo de contemplar la duda acerca de lo débil que es la gravedad frente al electromagnetismo es darle la vuelta a la pregunta y decir, no, la gravedad no es tan débil comparada con el resto de fuerzas, solo aparenta ser débil. Puede que la gravedad sea tan poderosa como el electromagnetismo, pero por algún motivo no podamos sentir su fuerza. Veámoslo como una mesa de billar, una muy grande,
Pensemos en la superficie de la mesa como un universo en 3 dimensiones, aunque solo tenga 2. Y veamos a las bolas de billar como los átomos y el resto de partículas que forman el universo. He aquí el extravagante concepto. Los átomos y partículas que componen todo en el mundo que nos rodea se mantienen dentro de nuestra membrana, nuestra rebanada del universo. Del mismo modo que las bolas de billar que aquí representan los componentes básicos del universo. A no ser que seas muy malo al billar. Pero cuando las bolas colisionan, hay algo que siempre desborda la mesa: las ondas sonoras. Por eso escucho el choque. La idea es que la gravedad puede ser como las ondas sonoras. Quizá no esté limitada a nuestra membrana. Puede que llegue a salir de nuestra parte del universo. Miremoslo de otro modo. En lugar de una mesa de billar, volvamos al pan. Supongamos que nuestro universo es como esta tostada. Y tanto nosotros como toda la materia, incluida la luz y todo lo que vemos, es como la mermelada. Se puede desplazar por toda la superficie de la tostada, pero está adherida a ella. No puede abandonarla. Pero ¿y si la gravedad fuera diferente? ¿Si se pareciera más al azúcar? Este material no es nada pegajoso, así que se desprendería sin problema de la superficie. Pero, ¿por qué iba a ser la gravedad tan distinta de todo lo que conocemos del universo? La teoría de cuerdas, o teoría M, proporciona una respuesta. Se trata de la forma. Durante años, todo se centró en cuerdas encerradas, como gomas elásticas. Pero con la teoría M, dirigimos nuestro interés a otro tipo de cuerdas. Ahora se cree que todo lo que vemos a nuestro alrededor, como la materia y la luz, se compone de cuerdas abiertas. Y que los extremos de cada una de ellas están sujetos a nuestra membrana tridimensional. Pero las cuerdas cerradas también existen. Y una de sus variedades es la responsable de la gravedad. Se llama gravitón. Al formar un círculo cerrado, no hay cabos sueltos que atar. Así que son libres de escapar hacia las otras dimensiones. Lo que diluye la fuerza de la gravedad, haciéndola parecer más débil que el resto de las fuerzas de la naturaleza. Esto sugiere una intrigante posibilidad. Si de verdad vivimos en una membrana, y hay más en las dimensiones paralelas, puede que no lleguemos a verlas, pero es posible que lleguemos a sentirlas a través de la gravedad. Si resulta que hay vida inteligente en una de las membranas, puede que la tengamos muy cerca. Así que de un modo puramente teórico, quizá podamos comunicarnos con estas formas de vida inteligente intercambiando potentes ondas gravitacionales. ¿Quién sabe? Puede que algún día desarrollemos la tecnología para utilizar ondas gravitacionales para comunicarnos con otros mundos. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? No sabemos muy bien si los universos paralelos podrán influir sobre nosotros, pero hay una idea muy polémica. Hay quien afirma que ya han desempeñado un papel esencial. Llegan a responsabilizarlos de nuestra existencia. Parece ser que el inmenso universo que conocemos hoy en día fue muy pequeño, increíblemente pequeño, hasta que de repente se hizo más grande.
muchísimo más grande, durante un dramático acontecimiento conocido como el Big Bang. El Big Bang amplió el tejido espacial y desencadenó una serie de acontecimientos que desembocaron en el universo que conocemos y apreciamos hoy en día. Pero esta teoría siempre tuvo una serie de problemas. Si reduces el universo a una unidad infinitesimalmente pequeña, pero dotada de una densidad abrumadora, llega un momento en el que nuestras leyes de la física se vienen abajo. Resultan simplemente ilógicas. Las fórmulas que utilizábamos nos daban respuestas sin sentido. Obteníamos resultados catastróficos. Todo se venía abajo. No avanzábamos. Y además de todo esto, está el estallido en sí. ¿Qué fue exactamente? He ahí el problema. El concepto clásico de la teoría del Big Bang no dice nada acerca de qué estalló, ni lo que ocurrió antes o las consecuencias. Los retoques en la teoría del Big Bang sugieren explicaciones. Pero ninguna de ellas alcanza el momento en el que se desencadenó todo. La mayoría de la gente tiene la ingenua convicción de que hubo un principio. Creen que de algún modo el espacio pasó de la nada a algo. Bueno, no sé a usted, pero a mí no me gusta la nada. ¿Que si creo que el universo se formó con un Big Bang que surgió de la nada? No soy filósofo, así que no lo diré. Pero me imagino que a un filósofo esto le supondría un problema y para un físico también lo es. Todos admiten que hay varios problemas. La pregunta es, ¿podrá la teoría de cuerdas resolverlos? Algunos defensores de la teoría de cuerdas han sugerido que el Big Bang no fue el inicio de todo, que el universo existía desde antes, puede que incluso desde siempre. ¿Hay a quien no le satisface esta idea? No me gusta nada la idea de un universo sin un inicio. Me parece que un universo sin un origen es lo mismo que si no tuviera una explicación. ¿Y cuál es la explicación? ¿Y si la teoría de cuerdas está en lo cierto y vivimos en una membrana dentro de un espacio multidimensional? Una de las ideas de la teoría de cuerdas que me resultaba sorprendente y que podía variar el rumbo de la cosmología era el concepto de las membranas que se movían en dimensiones adicionales. Algunos científicos aseguran que la respuesta al acertijo del Big Bang radica en los movimientos de estas gigantescas membranas. Es muy sencillo. Aquí tenemos la membrana en la que vivimos y aquí otra que flota en las dimensiones adicionales. No cuesta tanto imaginar cómo ambas chocan entre sí. Según esta idea, en algún momento anterior al Big Bang, dos membranas que albergaban universos paralelos se precipitaron la una hacia la otra. Hasta que... toda esa energía tenía que ir a alguna parte. ¿A dónde? Desencadena en el Big Bang, crea la expansión que apreciamos y calienta todas las partículas del universo formando una enorme masa ardiente. Como si esto no fuera poco, los defensores de esta idea aseguran algo realmente innovador. El Big Bang no fue un acontecimiento especial. Afirman que dos universos paralelos pudieron colisionar, no solo una vez, sino una detrás de otra. Y que podría repetirse en el futuro. Si este punto de vista es correcto, hay una membrana en alguna parte que chocará en algún momento con nuestro universo. De modo que se acerca otra colisión. Habrá otro Big Bang, y esto se repetirá con una frecuencia impredecible durante el futuro. Se trata de una idea intrigante. Por desgracia, hay varios problemas técnicos. Bueno, aquello fue un entorno muy ingenioso que afloró dentro de la teoría de cuerdas. Pero surgieron los problemas de siempre. La verdad es que no sabemos muy bien lo que sucede cuando dos membranas colisionan.
Podríamos dar con la misma situación que se produce con el choque de dos cuerdas. Las ecuaciones no tienen sentido. Sus modelos requieren demasiadas presuposiciones. Me parece que la teoría de cuerdas no ha llegado a solucionar el problema del Big Bang. Para que la teoría de cuerdas sea la que revele la verdad acerca del universo, tendrá que solucionar las dudas del Big Bang. Y hay muchas esperanzas puestas en el triunfo de la teoría de cuerdas, pero por ahora también hay muchas dudas. Resulta tan prometedora como apasionante, pero no la llegamos a comprender del todo. Es como si entráramos en una casa a oscuras pensando que se trata de un piso de 2 habitaciones, pero resulta que es una mansión de 19 estancias por lo menos. Puede que lleguen a ser 1000 habitaciones. Y acabamos de empezar el viaje. Entonces, ¿cómo estar seguros de que el universo es tal y como lo describe la teoría de cuerdas? ¿Está el mundo hecho de cuerdas y membranas? ¿De universos paralelos y dimensiones adicionales? ¿Es esto ciencia o ciencia ficción? La pregunta que nos suele surgir mientras investigamos las ecuaciones ¿es esto diversión matemática o acaso describe el mundo real? Todos estos ejercicios matemáticos se resumen, a fin de cuentas, a una pregunta muy sencilla. ¿Se puede ver en un laboratorio? ¿Se pueden encontrar las pruebas? La teoría de cuerdas y sus defensores se enfrentan a un problema. ¿Cómo pueden someterla a prueba? Si no la podemos evaluar, como se suele hacer con otras teorías, no es ciencia, sino filosofía. Y eso supone todo un problema. Se supone que las cuerdas son diminutas, mucho más pequeñas que un átomo. Así que lo más seguro es que no se puedan ver directamente. Pero incluso si no llegamos a observarlas, quizá veamos sus huellas. Si estaban en los inicios del universo, cuando todo era tan pequeño, lo más seguro es que dejaran huellas o rastros en su entorno. Y luego, tras el Big Bang, cuando todo se expandió, aquellas huellas se habrían agrandado del mismo modo que todo lo demás. De modo que si esto es cierto, quizá lleguemos a ver señales de las huellas en algún punto entre las estrellas. Es más, incluso hay posibilidades de encontrar pruebas de la existencia de las cuerdas. Estas praderas de Illinois sirven de cuartel general para gran parte de estas investigaciones. El trabajo real se desarrolla bajo tierra, donde se buscan las pruebas que sostengan la teoría de cuerdas, incluyendo las dimensiones adicionales. Hace pocos años, cualquiera que hablara de dimensiones adicionales habría sido considerado un loco. Pero todo eso ha cambiado, gracias a la teoría de cuerdas. Esto es el Laboratorio Nacional de Fermi, el Fermilab, y ahora mismo supone nuestra mejor esperanza para demostrar que las dimensiones paralelas son reales. El Fermilab dispone de un acelerador de partículas gigante. Así es como funciona. Los científicos aplican a los átomos de hidrógeno una enorme descarga eléctrica. Más adelante, extraen sus electrones y lanzan los protones a gran velocidad por un túnel subterráneo de 6 kilómetros. Cuando se acercan a la velocidad de la luz, se les hace colisionar con otras partículas que se desplazan en sentido opuesto. La mayoría de los choques son solamente laterales, pero en ocasiones se produce un impacto directo. El resultado es una lluvia de partículas subatómicas. La esperanza es que entre estas partículas se encuentre una unidad de gravedad, el gravitón. Los gravitones, según la teoría de cuerdas, forman un círculo cerrado, de modo que pueden flotar hacia una dimensión paralela. El mayor logro sería obtener una imagen de un gravitón en el momento de la fuga. Y el gravitón pasa a la dimensión adicional. El detector muestra su ausencia. Se detecta debido a su ausencia. Por desgracia, el Fermilab no ha llegado a ver el gravitón evanescente.
y están bajo una fuerte presión, ya que hay otro equipo detrás de la misma pista. A 6.000 kilómetros en la frontera franco-suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, construye un enorme acelerador de partículas. Cuando lo terminen, será 7 veces más potente que el de Fermilab. Hay una sensación de emergencia. Creemos que cada minuto que pasa es importante. Pero el CERN, nuestro laboratorio rival, nos va a superar con creces. CERN superará con creces a Fermilab, no solo en la búsqueda de dimensiones adicionales, sino en otros innovadores conceptos. Una de las máximas prioridades de ambos laboratorios es la búsqueda de algo llamado supersimetría, una de las predicciones principales de la teoría de cuerdas. Lo que dice, en resumen, es que todas las partículas subatómicas que conocemos, como electrones, fotones o gravitones, deben de tener un equivalente mucho más pesado que se denomina partícula S. Hasta ahora, nadie las ha visto. Dado que la teoría de cuerdas afirma que las partículas S tienen que existir, encontrarlas es su mayor prioridad. Demostrar la supersimetría sería todo un descubrimiento. Supondría un logro muy importante. Me parece un descubrimiento de más valor que encontrar vida en Marte. Si mañana oyéramos que se ha descubierto la supersimetría, se celebrarían fiestas por todo el planeta. El problema es que de existir, las partículas S son increíblemente pesadas, tanto que los aceleradores de partículas de hoy en día no las detectan. La nueva instalación del CERN tendrá muchas posibilidades en cuanto comience a funcionar dentro de unos años. Pero eso no significa que en el Fermilab no vayan a tratar de encontrarlas antes. La competición es amistosa, pero fiera al mismo tiempo. Competimos como perros de presa. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tenemos que asegurarnos de no cometer errores, de hacer todo lo posible con estos experimentos y aprovechamos una de las oportunidades doradas para la ciencia. Encontrar las partículas S no demostraría la teoría de cuerdas, pero serviría para indicarnos que estamos tras la pista correcta. Durante los próximos 10 o 20 años, la nueva generación de aceleradores de partículas descubrirá sin duda sorprendentes verdades acerca del origen de nuestro universo. ¿Pero será el universo descrito por la teoría de cuerdas? ¿Y si no encontramos las partículas S ni las dimensiones paralelas? ¿Y si no encontramos nunca pruebas que apoyen el peculiar concepto de un universo plagado de membranas y cuerdas vibrantes? ¿Acaso la teoría de cuerdas podría estar equivocada? Sí. Sin duda es posible que hayamos estado perdiendo el tiempo durante los últimos 20 años y que la teoría esté completamente equivocada. Ha habido periodos en los que los intelectuales, las personas inteligentes, han estado investigando una teoría siguiendo una dirección y a pesar de ir todo muy bien, han acabado en un callejón sin salida. Le podría pasar a la teoría de cuerdas. A pesar de no tener ninguna prueba, hay demasiados indicios lógicos en la teoría de cuerdas que muchos pensamos que tiene que ser correcta. No creo que ninguna teoría que dispusiera de la lógica matemática de la teoría de cuerdas haya resultado ser completamente errónea. Me resulta difícil creer que tanta elegancia y belleza matemática sea un desperdicio. No sé muy bien si estamos muy cerca del final. ¿Estamos a punto de completar la historia? ¿Tardaremos 10 años más? Nadie lo sabe. Pero creo que me va a tener muy ocupado durante mucho tiempo. Hemos tenido mucha suerte. La naturaleza nos ha permitido desvelar las claves de muchos misterios elementales. ¿Hasta dónde podremos llegar? No lo sabremos si no lo intentamos. Hace un siglo, algunos científicos creyeron haber descifrado las leyes básicas del universo. Pero llegó Einstein y renovó por completo nuestras ideas de espacio, tiempo y gravedad.
Y la mecánica cuántica desveló el funcionamiento interno de átomos y moléculas, descubriendo un mundo peculiar e inseguro. En lugar de confirmar lo que habíamos descifrado, el siglo XX demostró que cada vez que observamos con más detalle el universo, descubrimos una inesperada capa de la realidad. Nos embarcamos en el siglo XXI investigando lo que puede ser la siguiente capa. Cuerdas vibrantes, partículas S, universos paralelos y dimensiones adicionales. Se trata de un concepto sorprendente y dentro de unos años los experimentos quizá nos indiquen si estábamos en lo cierto o no. Pero sin importar el resultado, seguiremos adelante. Porque nos dedicamos a esto. Nos guiamos por nuestra curiosidad, exploramos lo desconocido y dentro de 100 o 1000 años el concepto actual del cosmos parecerá deplorablemente incompleto o puede que incluso pintoresco. Pero, sin duda, lo que llamamos la teoría de cuerdas es un legado del poder de la creatividad humana. Ha abierto un nuevo espectro de posibles respuestas a unas preguntas históricas. Y con ello, hemos realizado un enorme avance en nuestro intento de llegar a comprender este universo elegante. Si hay una membrana situada en otra dimensión del espacio y tus átomos, tus partículas no pueden salir de ella, sería como tratar de tocar algo sin llegar a alcanzarlo. Quizás se encuentre al otro lado del universo. Es una idea muy fuerte, porque si es correcta, significaría que nuestro concepto del universo es erróneo, porque estaríamos atrapados en una fina rebanada de un universo con múltiples dimensiones. Supone un concepto revolucionario, sobre todo porque quizás ayude a resolver uno de los grandes misterios de la ciencia moderna. Se trata de la gravedad. Han pasado más de 300 años desde que Isaac Newton desarrolló la teoría de la gravedad, inspirado, según cuenta la anécdota, al ver cómo una manzana caía de un árbol. Hoy en día parece evidente que la gravedad es una fuerza muy poderosa. Cualquiera pensaría que la gravedad es una fuerza muy importante, muy poderosa. Resulta difícil levantarse por la mañana, ponerse en pie y cuando las cosas se caen, se rompen, porque la gravedad es fuerte. Pero la verdad es que no es tan poderosa, se trata de una fuerza muy débil. La gravedad nos mantiene pegados a la Tierra y hace que el planeta describa su órbita alrededor del Sol. Pero de hecho, superamos a la fuerza de la gravedad con frecuencia. No es tan difícil. A pesar de que la gravedad de toda la Tierra trate de atraer a esta manzana, los músculos de mi brazo la superan con facilidad. Y no solo mi brazo puede ridiculizar a la gravedad, los imanes también pueden hacerlo, sin esfuerzo. Los imanes transmiten una fuerza muy distinta, la electromagnética, la misma que hay detrás de los rayos y la electricidad. Resulta que el electromagnetismo es mucho más fuerte que la gravedad. Al compararlas, la gravedad es muchísimo más débil. ¿Cuánto? La electromagnética es unos 1000 billones de billones de billones de veces más fuerte. Eso es un 1 con 39 ceros detrás. La debilidad de la gravedad ha confundido a los científicos durante décadas. Pero ahora, con el brusco mundo de la teoría de cuerdas, plagado de membranas y dimensiones adicionales, podemos observar este problema desde otro punto de vista. Un modo de contemplar la duda acerca de lo débil que es la gravedad frente al electromagnetismo es darle la vuelta a la pregunta y decir, no, la gravedad no es tan débil comparada con el resto de fuerzas, solo aparenta ser débil. Todo lo demás. De modo que si esto es cierto, quizá lleguemos a ver señales de las huellas en algún punto entre las estrellas. Es más, incluso hay posibilidades de encontrar pruebas de la existencia de las cuerdas.
Estas praderas de Illinois sirven de cuartel general para gran parte de estas investigaciones. El trabajo real se desarrolla bajo tierra, donde se buscan las pruebas que sostengan la teoría de cuerdas, incluyendo las dimensiones adicionales. Hace pocos años, cualquiera que hablara de dimensiones adicionales habría sido considerado un loco. Pero todo eso ha cambiado, gracias a la teoría de cuerdas. Esto es el Laboratorio Nacional de Fermi, el Fermilab, y ahora mismo supone nuestra mejor esperanza para demostrar que las dimensiones paralelas son reales. El Fermilab dispone de un acelerador de partículas gigante. Así es como funciona. Los científicos aplican a los átomos de hidrógeno una enorme descarga eléctrica. Más adelante, extraen sus electrones y lanzan los protones a gran velocidad por un túnel subterráneo de 6 kilómetros. Cuando se acercan a la velocidad de la luz, se les hace colisionar con otras partículas que se desplazan en sentido opuesto. La mayoría de los choques son solamente laterales, pero en ocasiones se produce un impacto directo. El resultado es una lluvia de partículas subatómicas. La esperanza es que entre estas partículas se encuentre una unidad de gravedad, el gravitón. Los gravitones, según la teoría de cuerdas, forman un círculo cerrado, de modo que pueden flotar hacia una dimensión paralela. El mayor logro sería obtener una imagen de un gravitón en el momento de la fuga. Y el gravitón pasa a la dimensión adicional. El detector muestra su ausencia. Se detecta debido a su ausencia. Por desgracia, el Fermilab no ha llegado a ver el gravitón evanescente. Y están bajo una fuerte presión, ya que hay otro equipo detrás de la misma pista. A 6.000 kilómetros en la frontera franco-suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, construye un enorme acelerador de partículas. Bombazo. De repente, todo había cambiado. Cundió el pánico, ya que nos dábamos cuenta de la importancia de los cambios que se acercaban, pero no queríamos quedarnos fuera de esta revolución en la teoría de cuerdas. Tras la charla de Witten, se renovaron las esperanzas de que esta teoría pudiera explicarlo todo en el universo. Pero no todo eran ventajas. Antes de la teoría M, las cuerdas parecían operar en un mundo con 10 dimensiones. Estas eran una para el tiempo, las 3 dimensiones del espacio y 6 dimensiones más que nos eran completamente invisibles. Creemos en la existencia de todas estas dimensiones porque aparecen en todas las ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las cuerdas tienen que moverse en más de 3 dimensiones y resultó impresionante para todos, pero aprendimos a vivir con ello. Pero la teoría M iría más allá. Necesitaba otra dimensión espacial, lo que sumaba 11 dimensiones. Para que esta teoría tenga sentido, necesitamos 11 dimensiones. Solo alcanzamos a ver 3 más 1. ¿Cómo puede ser? Para la mayoría de nosotros, resulta imposible imaginarse las dimensiones adicionales. Yo no puedo. Y no resulta sorprendente. Nuestro cerebro ha evolucionado apreciando tan solo las 3 que vemos día a día. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo son? Una solución puede ser ir al cine. Estamos acostumbrados a un mundo de 3 dimensiones. Es decir, allá donde vaya me podré desplazar de izquierda a derecha, adelante y atrás, o arriba y abajo. Pero en el cine, las cosas cambian.
Aunque los personajes de las películas parezcan tridimensionales, la verdad es que solo disponen de dos. No pueden moverse adelante y atrás por la pantalla. Se trata de un efecto óptico. Para desplazarme en esta dimensión, tendría que salir de la pantalla. Y en ocasiones, entrar en una nueva dimensión puede ser muy útil. De modo que las dimensiones están relacionadas con las direcciones que podamos tomar. Y el gravitón pasa a la dimensión adicional. El detector muestra su ausencia. Se detecta debido a su ausencia. Por desgracia, el Fermilab no ha llegado a ver el gravitón evanescente. Y están bajo una fuerte presión, ya que hay otro equipo detrás de la misma pista. A 6.000 kilómetros en la frontera franco-suiza, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, CERN, construye un enorme acelerador de partículas. Cuando lo terminen, será 7 veces más potente que el de Fermilab. Hay una sensación de emergencia. Creemos que cada minuto que pasa es importante. Pero el CERN, nuestro laboratorio rival, nos va a superar con creces. CERN superará con creces a Fermilab, no solo en la búsqueda de dimensiones adicionales, sino en otros innovadores conceptos. Una de las máximas prioridades de ambos laboratorios es la búsqueda de algo llamado supersimetría, una de las predicciones principales de la teoría de cuerdas. Lo que dice, en resumen, es que todas las partículas subatómicas que conocemos, como electrones, fotones o gravitones, deben de tener un equivalente mucho más pesado que se denomina partícula S. Hasta ahora, nadie las ha visto. Dado que la teoría de cuerdas afirma que las partículas S tienen que existir, encontrarlas es su mayor prioridad. Demostrar la supersimetría sería todo un descubrimiento. Supondría un logro muy importante. Me parece un descubrimiento de más valor que encontrar vida en Marte. Si mañana oyéramos que se ha descubierto la supersimetría, se celebrarían fiestas por todo el planeta. El problema es que de existir, las partículas S son increíblemente pesadas, tanto que los aceleradores de partículas de hoy en día no las detectan. La nueva instalación del CERN tendrá muchas posibilidades en cuanto comience a funcionar dentro de unos años. Pero eso no significa que en el Fermilab no vayan a tratar de encontrarlas antes. La competición es amistosa, pero fiera al mismo tiempo. Competimos como perros de presa. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tenemos que asegurarnos de no cometer errores, de hacer todo lo posible con estos experimentos y aprovechamos una de las oportunidades doradas para la ciencia. Encontrar las partículas S no demostraría la teoría de cuerdas, pero serviría para indicarnos que estamos tras la pista correcta. Durante los próximos 10 o 20 años, CERN superará con creces a Fermilab, no solo en la búsqueda de dimensiones adicionales, sino en otros innovadores conceptos. Una de las máximas prioridades de ambos laboratorios es la búsqueda de algo llamado supersimetría, una de las predicciones principales de la teoría de cuerdas. Lo que dice, en resumen, es que todas las partículas subatómicas que conocemos, como electrones, fotones o gravitones, deben de tener un equivalente mucho más pesado que se denomina partícula S. Hasta ahora, nadie las ha visto. Dado que la teoría de cuerdas afirma que las partículas S tienen que existir, encontrarlas es su mayor prioridad. Demostrar la supersimetría sería todo un descubrimiento. Supondría un logro muy importante. Me parece un descubrimiento de más valor que encontrar vida en Marte. Si mañana oyéramos que se ha descubierto la supersimetría, se celebrarían fiestas por todo el planeta. El problema es que de existir, las partículas S son increíblemente pesadas, tanto que los aceleradores de partículas de hoy en día no las detectan. La nueva instalación del CERN tendrá muchas posibilidades en cuanto comience a funcionar dentro de unos años.
Pero eso no significa que en el Fermilab no vayan a tratar de encontrarlas antes. La competición es amistosa, pero fiera al mismo tiempo. Competimos como perros de presa. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tenemos que asegurarnos de no cometer errores, de hacer todo lo posible con estos experimentos, y aprovechamos una de las oportunidades doradas para la ciencia. Encontrar las partículas S no demostraría la teoría de cuerdas, pero serviría para indicarnos que estamos tras la pista correcta. Durante los próximos 10 o 20 años, la nueva generación de aceleradores de partículas descubrirá sin duda sorprendentes verdades acerca del origen de nuestro universo. ¿Pero será el universo descrito por la teoría de cuerdas? ¿Y si no encontramos las partículas S ni las dimensiones paralelas? ¿Y si no encontramos nunca pruebas que apoyen el peculiar concepto de un universo plagado de membranas y cuerdas vibrantes? ¿Acaso la teoría de cuerdas podría estar equivocada? Sí. Sin duda es posible que hayamos estado perdiendo el tiempo durante los últimos 20 años y que la teoría esté completamente equivocada. Ha habido periodos en los que los intelectuales, las personas inteligentes, han estado investigando una teoría siguiendo una dirección, y a pesar de ir todo muy bien, han acabado en un callejón sin salida. Le podría pasar a la teoría de cuerdas. A pesar de no tener ninguna prueba, hay demasiados indicios lógicos en la teoría de cuerdas. Pero surgieron los problemas de siempre. La verdad es que no sabemos muy bien lo que sucede cuando dos membranas colisionan. Podríamos dar con la misma situación que se produce con el choque de dos cuerdas. Las ecuaciones no tienen sentido. Sus modelos requieren demasiadas presuposiciones. Me parece que la teoría de cuerdas no ha llegado a solucionar el problema del Big Bang. Para que la teoría de cuerdas sea la que revele la verdad acerca del universo, tendrá que solucionar las dudas del Big Bang. Y hay muchas esperanzas puestas en el triunfo de la teoría de cuerdas, pero por ahora también hay muchas dudas. Resulta tan prometedora como apasionante, pero no la llegamos a comprender del todo. Es como si entráramos en una casa a oscuras pensando que se trata de un piso de 2 habitaciones, pero resulta que es una mansión de 19 estancias por lo menos. Puede que lleguen a ser 1000 habitaciones y acabamos de empezar el viaje. Entonces, ¿cómo estar seguros de que el universo es tal y como lo describe la teoría de cuerdas? ¿Está el mundo hecho de cuerdas y membranas? ¿De universos paralelos y dimensiones adicionales? ¿Es esto ciencia o ciencia ficción? La pregunta que nos suele surgir mientras investigamos las ecuaciones ¿es esto diversión matemática o acaso describe el mundo real? Todos estos ejercicios matemáticos se resumen, a fin de cuentas, a una pregunta muy sencilla. ¿Se puede ver en un laboratorio? ¿Se pueden encontrar las pruebas? La teoría de cuerdas y sus defensores se enfrentan a un problema. ¿Cómo pueden someterla a prueba? Si no la podemos evaluar, como se suele hacer con otras teorías, no es ciencia, sino filosofía. Y eso supone todo un problema. Se supone que las cuerdas son diminutas, mucho más pequeñas que un átomo. Así que lo más seguro es que no se puedan ver directamente. Pero incluso si no llegamos a observarlas, quizá veamos sus huellas. Si estaban en los inicios del universo, cuando todo era tan pequeño, lo más seguro es que dejaran huellas o rastros en su entorno. Y luego, tras el Big Bang, cuando todo se expandió, aquellas huellas se habrían agrandado del mismo modo que todo lo demás. De modo que si esto es cierto, quizá lleguemos a ver señales de las huellas en algún punto entre las estrellas. Es más, incluso hay posibilidades de encontrar pruebas de la existencia de las cuerdas. Estas praderas de Illinois sirven de cuartel general para gran parte de estas investigaciones. El trabajo real se desarrolla bajo tierra. A los agujeros y rasgaduras sean muy comunes. Pero si lo fueran, ¿qué evitaría que una grieta en el tejido causara una catástrofe cósmica? Aquí es donde entra la fuerza de las cuerdas.
ya que éstas calman el caos. Una cuerda, al desplazarse por el espacio, puede formar un tubo. El tubo puede actuar como una burbuja que rodee las rasgaduras, un escudo protector con grandes implicaciones. Porque las cuerdas harían posible que el espacio se rasgara. Esto querría decir que el espacio es mucho más dinámico y variable de lo que pensaba Albert Einstein. ¿Quiere decir eso que los agujeros de gusano son factibles? ¿Llegaré a pasear por el Everest? ¿Comprar una baguette en París? ¿Y aún así acudir a tiempo a mi reunión matinal? Estaría muy bien, pero se trata de una posibilidad muy lejana. Una cosa hay segura. La teoría de cuerdas ya nos ha demostrado que el universo es mucho más extraño de lo que nos imaginábamos. Por ejemplo, la teoría de cuerdas asegura que estamos rodeados de dimensiones ocultas, lugares misteriosos que van mucho más allá del espacio tridimensional que conocemos. Aquellos que han defendido la existencia de otras dimensiones han sido tildados de locos. Se les ha tratado como lunáticos. ¿Me están diciendo que hay dimensiones adicionales? Pues la teoría de cuerdas lo pronostica. Lo que consideramos nuestro universo podría ser una pequeña parte de algo mucho más grande. Quizá vivamos en una membrana tridimensional que flota en una dimensión espacial mayor. Podría haber otros mundos a nuestro lado, pero serían completamente invisibles. Estos otros mundos serían, en sentido muy literal, universos paralelos. No supone una noción tan exótica o rara. No me extraña que los estudiantes de física se interesen en explorar el mundo de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas está muy activa. Se está avanzando. Hay mucha gente en ello. Casi todos los jóvenes, yo diría que el 90%, investigan la teoría de cuerdas en cuanto pueden. Pero las cuerdas no han sido siempre tan populares. Resulta que observando mi desayuno, un café y una rosquilla, podemos hacernos una idea de lo que dice la teoría de cuerdas acerca de las roturas del tejido espacial. Imaginemos que el espacio tiene forma de rosquilla. Parecería muy distinta de otra región del espacio que tuviera la forma de esta taza. Pero se podría decir que la rosquilla y la taza tienen la misma forma, solo que de manera oculta. Ambas tienen un agujero. La rosquilla lo tiene en el centro y la taza en el asa. Esto quiere decir que podemos transformar la rosquilla en taza y viceversa, sin rasgar o romper nada. Muy bien, pero supongamos que queremos darle a la rosquilla una forma muy distinta, que carezca de agujeros. La única forma posible sería romperla de este modo y transformarla. Por desgracia, según las leyes de Einstein, esto es imposible. El espacio se puede estirar y combar, pero no romper. Quizás existan los agujeros de gusano completamente formados, pero no seríamos capaces de rasgar el tejido para crear uno nuevo, ya sea en Manhattan o en cualquier otro lugar. En otras palabras, no puedo cruzar un agujero de gusano para acudir al trabajo. Pero ahora, la teoría de cuerdas nos ha proporcionado un enfoque nuevo acerca del espacio. Nos muestra que Einstein no era infalible. Para verlo bien, debemos observar desde más cerca este tejido espacial. Si pudiéramos reducir nuestro tamaño a una billonésima parte del normal, entraríamos en el mundo de la mecánica cuántica. Las leyes que controlan el comportamiento de los átomos. El mundo de la luz,
la electricidad y de todo lo que opera a las escalas más diminutas. Aquí, el tejido espacial es aleatorio y caótico. Quizá los agujeros y rasgaduras sean muy comunes. Pero si lo fueran, ¿qué evitaría que una grieta en el tejido causara una catástrofe cósmica? Aquí es donde entra la fuerza de las cuerdas, ya que éstas calman el caos. Una cuerda. ¿Pero se puede rasgar el tejido espacial? ¿Puede darse este primer paso hacia la formación de un agujero de gusano? Bueno, no podemos contestar a estas preguntas con el estómago vacío. Resulta que observando mi desayuno, un café y una rosquilla, podemos hacernos una idea de lo que dice la teoría de cuerdas acerca de las roturas del tejido espacial. Imaginemos que el espacio tiene forma de rosquilla. Parecería muy distinta de otra región del espacio que tuviera la forma de esta taza. Pero se podría decir que la rosquilla y la taza tienen la misma forma, solo que de manera oculta. Ambas tienen un agujero. La rosquilla lo tiene en el centro y la taza en el asa. Esto quiere decir que podemos transformar la rosquilla en taza y viceversa, sin rasgar o romper nada. Muy bien, pero supongamos que queremos darle a la rosquilla una forma muy distinta, que carezca de agujeros. La única forma posible sería romperla de este modo y transformarla. Por desgracia, según las leyes de Einstein, esto es imposible. El espacio se puede estirar y combar, pero no romper. Quizás existan los agujeros de gusano completamente formados, pero no seríamos capaces de rasgar el tejido para crear uno nuevo, ya sea en Manhattan o en cualquier otro lugar. En otras palabras, no puedo cruzar un agujero de gusano para acudir al trabajo. Pero ahora, la teoría de cuerdas nos ha proporcionado un enfoque nuevo acerca del espacio. Nos muestra que Einstein no era infalible. Para verlo bien, debemos observar desde más cerca este tejido espacial. Si pudiéramos reducir nuestro tamaño a una billonésima parte del normal, entraríamos en el mundo de la mecánica cuántica. Las leyes que controlan el comportamiento de los átomos. El mundo de la luz, la electricidad y de todo lo que opera a las escalas más diminutas. Aquí, el tejido espacial es aleatorio y caótico. Quizá los agujeros y rasgaduras sean muy comunes. Pero si lo fueran, ¿qué evitaría que una grieta en el 1000 habitaciones. Y acabamos de empezar el viaje. Entonces, ¿cómo estar seguros de que el universo es tal y como lo describe la teoría de cuerdas? ¿Está el mundo hecho de cuerdas y membranas? ¿De universos paralelos y dimensiones adicionales? ¿Es esto ciencia o ciencia ficción? La pregunta que nos suele surgir mientras investigamos las ecuaciones ¿es esto diversión matemática o acaso describe el mundo real? Todos estos ejercicios matemáticos se resumen, a fin de cuentas, a una pregunta muy sencilla. ¿Se puede ver en un laboratorio? ¿Se pueden encontrar las pruebas? La teoría de cuerdas y sus defensores se enfrentan a un problema. ¿Cómo pueden someterla a prueba? Si no la podemos evaluar, como se suele hacer con otras teorías, no es ciencia, sino filosofía. Y eso supone todo un problema. Se supone que las cuerdas son diminutas, mucho más pequeñas que un átomo. Así que lo más seguro es que no se puedan ver directamente. Pero incluso si no llegamos a observarlas, quizá veamos sus huellas.
Si estaban en los inicios del universo, cuando todo era tan pequeño, lo más seguro es que dejaran huellas o rastros en su entorno. Y luego, tras el Big Bang, cuando todo se expandió, aquellas huellas se habrían agrandado del mismo modo que todo lo demás. De modo que si esto es cierto, quizá lleguemos a ver señales de las huellas en algún punto entre las estrellas. Es más, incluso hay posibilidades de encontrar pruebas de la existencia de las cuerdas. Estas praderas de Illinois sirven de cuartel general para gran parte de estas investigaciones. El trabajo real se desarrolla bajo tierra, donde se buscan las pruebas que sostengan la teoría de cuerdas, incluyendo las dimensiones adicionales. Hace pocos años, cualquiera que hablara de dimensiones adicionales habría sido considerado un loco. Pero todo eso ha cambiado, gracias a la teoría de cuerdas. Esto es el Laboratorio Nacional de Fermi, el Fermilab, y ahora mismo supone nuestra mejor esperanza para demostrar que las dimensiones paralelas son reales. El Fermilab dispone de un acelerador de partículas gigante. Así es como funciona. Los científicos aplican a los átomos de hidrógeno una enorme descarga eléctrica. Más adelante, extraen sus electrones y lanzan los protones a gran velocidad por un túnel subterráneo de 6 kilómetros. Depende de los gustos. Creo que la M es una W al revés, por Witten. Hay quien ha calificado a la teoría de opaca, debido a la limitada capacidad que tenemos de comprenderla. Me parece que no tenías que haber dicho esto. Poco importa el nombre, bombazo. De repente, todo había cambiado. Cundió el pánico, ya que nos dábamos cuenta de la importancia de los cambios que se acercaban, pero no queríamos quedarnos fuera de esta revolución en la teoría de cuerdas. Tras la charla de Witten, se renovaron las esperanzas de que esta teoría pudiera explicarlo todo en el universo. Pero no todo eran ventajas. Antes de la teoría M, las cuerdas parecían operar en un mundo con 10 dimensiones. Estas eran una para el tiempo, las 3 dimensiones del espacio y 6 dimensiones más que nos eran completamente invisibles. Creemos en la existencia de todas estas dimensiones porque aparecen en todas las ecuaciones de la teoría de cuerdas. Las cuerdas tienen que moverse en más de 3 dimensiones y resultó impresionante para todos, pero aprendimos a vivir con ello. Pero la teoría M iría más allá. Necesitaba otra dimensión espacial, lo que sumaba 11 dimensiones. Para que esta teoría tenga sentido, necesitamos 11 dimensiones. Solo alcanzamos a ver 3 más 1. ¿Cómo puede ser? Para la mayoría de nosotros, resulta imposible imaginarse las dimensiones adicionales. Yo no puedo. Y no resulta sorprendente. Nuestro cerebro ha evolucionado apreciando tan solo las 3 que vemos día a día. Entonces, ¿cómo podemos saber cómo son? Una solución puede ser ir al cine. Estamos acostumbrados a un mundo de 3 dimensiones. Es decir, allá donde vaya me podré desplazar de izquierda a derecha, adelante y atrás, o arriba y abajo. Pero en el cine, las cosas cambian. Aunque los personajes de las películas parezcan tridimensionales, la verdad es que solo disponen de 2. No pueden moverse adelante y atrás por la pantalla. Se trata de un efecto óptico. Pero ¿y si la gravedad fuera diferente? ¿Si se pareciera más al azúcar? Este material no es nada pegajoso, así que se desprendería sin problema de la superficie.
Pero, ¿por qué iba a ser la gravedad tan distinta de todo lo que conocemos del universo? La teoría de cuerdas, o teoría M, proporciona una respuesta. Se trata de la forma. Durante años, todo se centró en cuerdas encerradas, como gomas elásticas. Pero con la teoría M, dirigimos nuestro interés a otro tipo de cuerdas. Ahora se cree que todo lo que vemos a nuestro alrededor, como la materia y la luz, se compone de cuerdas abiertas, y que los extremos de cada una de ellas están sujetos a nuestra membrana tridimensional. Pero las cuerdas cerradas también existen. Y una de sus variedades es la responsable de la gravedad. Se llama gravitón. Al formar un círculo cerrado, no hay cabos sueltos que atar. Así que son libres de escapar hacia las otras dimensiones. Lo que diluye la fuerza de la gravedad, haciéndola parecer más débil que el resto de las fuerzas de la naturaleza. Esto sugiere una intrigante posibilidad. Si de verdad vivimos en una membrana, y hay más en las dimensiones paralelas, puede que no lleguemos a verlas, pero es posible que lleguemos a sentirlas a través de la gravedad. Si resulta que hay vida inteligente en una de las membranas, puede que la tengamos muy cerca. Así que, de un modo puramente teórico, quizá podamos comunicarnos con estas formas de vida inteligente intercambiando potentes ondas gravitacionales. ¿Quién sabe? Puede que algún día desarrollemos la tecnología para utilizar ondas gravitacionales para comunicarnos con otros mundos. Yeah, hey, it's Brian. How you doing? Brian. Jerry Woofalapa Java Simpsons. No sabemos muy bien si los universos paralelos podrán influir sobre nosotros. Pero hay una idea muy polémica. Hay quien afirma que ya han desempeñado un papel esencial. Llegan a responsabilizarlos de nuestra existencia. Parece ser que el inmenso universo que conocemos hoy en día fue muy pequeño, increíblemente pequeño.